Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Ya empezamos la tercera sesión de las posibilidades del conocimiento y la comunicación. Ya vimos las disciplinas filosóficas y comunicación y ahora nos vamos a adentrar a un tema más profundo como son las posibilidades del conocimiento y la comunicación. La posibilidad de conocer empieza por las preguntas: ¿qué podemos conocer? ¿Qué nos es posible conocer? ¿Cuáles son nuestras posibilidades cognitivas? ¿Tenemos capacidad o no de conocer los objetos que nos son dados? ¿Es que acaso los objetos que nos son dados desde afuera hacia nuestra razón humana llegan directamente a través de filtros cognitivos que subyacen en el sujeto cognoscente? ¿Nuestra capacidad humana racional cognitiva es infalible? ¿Es pura o está condicionada por factores subjetivos y objetivos? Estas y otras preguntas que irán apareciendo en este caminar del filosofar constituyen la esencia de este segundo capítulo, ayudados por la comunicación. Las posibilidades del conocimiento, según Johannes Hessen y Sergio Custodio y otros gnoseólogos, básicamente se dividen en 5: el dogmatismo, el escepticismo, el subjetivismo, relativismo, el pragmatismo y criticismo. Estas posibilidades se reflexionarán a la luz de la comunicación como ciencia. Dogmatismo y comunicación. El dogmatismo, para los comunicadores dogmáticos, no ve un problema con el poder conocer. Los valores existen, el comunicador dogmático pasa por alto el sujeto y su función. La verdad de la cosa es y basta. Los comunicadores dogmáticos, teóricos, éticos y religiosos. El comunicador dogmático adolece de ingenuidad, de una conciencia ingenua acrítica. No hay una crítica al cómo se conoce, con qué se conoce y desde dónde se conoce. Los comunicadores dogmáticos se vuelcan de manera ciega hacia el objeto por conocer, el hecho noticioso sin ningún análisis. El comunicador dogmático adolece de conciencia de clase, étnica y de género. El comunicador dogmático da por sentada la posibilidad del contacto entre el sujeto comunicador con el objeto comunicado, la realidad dada, y cómo ésta le da la confianza en la capacidad racional sobre el objeto aprehendido. Ni siquiera le pasa el filtro de la sospecha y llega a creer ciegamente que la realidad, tal como la percibe, así es, y así ha de comunicarse. La persona comunicadora dogmática está prejuiciada por la supuesta capacidad que tiene de percibir el objeto por comunicar. Está confiada en que el objeto por comunicar es así y sólo así y no de otra manera. No le queda la menor duda de que el hecho noticioso sea así y no de otra manera, y esto es así porque confía ciegamente en su sistema de conocimientos a priorísticos. Es la realidad la que se adecua a su intelecto y no viceversa. Ello deriva en una persona comunicadora dogmática teórica, puesto que confía en su sistema de ideas para aprender el objeto. Para el comunicador dogmático, la capacidad de conocer el objeto por conocer es infalible. Piensa que el hecho noticioso como objeto de conocimiento le es dado de manera objetiva, sin ninguna mediación subjetiva. El interés, los prejuicios, los conocimientos previos, el afecto, los apriorismos, los valores, los principios ideológicos, entre otros. Los seres humanos percibimos a través de filtros, pero para la persona comunicadora dogmática no existen tales filtros. La persona comunicadora dogmática presume de conocer y llega a la esencia de la realidad, porque le es dada directamente tal como es, gracias a su capacidad infalible de conocer.
lo que Kant llama despectivamente la razón pura. Las personas comunicadoras dogmáticas suelen creer que poseen una razón pura sin agentes contaminantes que la hagan dudar de sí misma. Ni siquiera pasa por su mente que los valores en los que cree o los principios ideológicos en los que se sustenta puedan falsear su capacidad racional de conocer la realidad. Un ejemplo de dogmatismo mediático es la propaganda impulsada por los medios informativos internacionales como CNN, Fox, The New York Times, Estados Unidos, Televisa México, El País España, El Clarín Argentina, O Globo Brasil, Prensa Libre Guatemala, contra los gobiernos progresistas de América Latina. Sus noticias presumen de decir la verdad de dichos gobiernos, sin siquiera poner en tela de duda su percepción y los principios ideológicos en los que se sustenta su pensamiento. Este dogmatismo mediático hace tanto daño en la población en general porque a fuerza de repetir falsedades de la realidad, las convierten en verdades de fe. En consecuencia, en los receptores genera zozobra, incertidumbre y en el peor de los casos apoyo a la causa antiprogresista. Pero este tipo de comunicadores dogmáticos ya tienen a sus críticos en voz de Juan Barreto en su obra Crítica de la Razón Mediática 2006, como lo más actualizado. Además, Manuel Castells en su obra La Era de la Informática y la Escuela de Frankfurt con su teoría crítica de la comunicación, además el estadounidense Noam Chomsky, entre otros. Escepticismo y comunicación. Esta corriente afirma que es imposible que el comunicador pueda aprender al objeto por conocer. Se centra en el sujeto, la función del conocimiento de la realidad dada. Da preeminencia al sujeto que duda del objeto, o sea, la realidad dada. Es imposible que el comunicador pueda conocer el objeto dado, por lo tanto, no se puede hacer un juicio, es menester abstenerse del mismo. Es imposible el conocimiento del objeto que se nos es dado. Pone en duda todo lo que aparece, lo que arroja la realidad. Estos generan escepticismo, o sea, desconfianza a la capacidad real del ser humano y por eso somete a la duda implacable que se pueda comunicar al objeto dado. Como no hay conocimiento ni juicio verdadero sobre la realidad, hay que abstenerse de hacer algún juicio de valor, lo que se conoce como suspensión del veredicto final. A diferencia del comunicador dogmático que se apresura a dar un veredicto final de la realidad dada sin someterlo a la duda. Empero, para el comunicador escéptico es imposible un saber riguroso de la realidad. Nunca vamos a poder aprehender la verdad del objeto que se nos es dado. No hay certeza, sino solo probabilidad de conocer, es decir, podemos llegar a una opinión probable de la realidad. El comunicador escéptico duda. En el plano de la comunicación, el comunicador escéptico se expresa a través de preguntas. Pregunta porque desconfía de la capacidad cognitiva del ser humano y como es incapaz de conocer, no hay que dar fe de lo que dice. Los comunicadores escépticos tienen el oficio de preguntar, sembrar la duda, las sospechas y neutralizar los procesos de juicio para evitar llegar a un veredicto final del hecho. Los seres humanos, como comunicadores, somos como los jueces que sometemos a juicio la realidad, la cual se ve obligada a jugar el papel de sentarse en el banquillo de los acusados hasta que dogmáticos y escépticos puedan dilucidar y arribar a una verdad o un suspenso hasta que se averigüe más. El comunicador escéptico juega un papel estratégico de sembrar dudas hacia el público con tal de desacreditar la capacidad racional de otros comunicadores que ya han arribado a un veredicto sobre algo o alguien.
Son expertos en hacer crítica de la crítica. Se convierten en críticos críticos. Son especialistas de la crítica para criticar la crítica. Un ejemplo es la práctica del vocero de la presidencia, el señor Heinz Heimann, cuando toda la crítica hacia el señor presidente la sometía a la duda. Todo el trabajo de la CICIG y la señora fiscal lo ponía en tela de duda, con el objeto de sembrar duda en la población. El mensaje que reiteradamente enviaban a la misma sobre la injerencia extranjera contra la soberanía nacional, la violación al derecho de presunción de inocencia, la conspiración contra el Estado de Derecho y la institucionalidad del país, atentar contra la economía por ahuyentar el turismo. Todas estas argumentaciones iban dirigidas a sembrar duda en la población. Era decir, miren, el conocimiento que ellos dicen tener de los objetos no es posible, por eso no hay que creerles. No tienen capacidad de conocerlos, por lo tanto no es válido y hay que dejar en suspenso sus afirmaciones. Subjetivismo y comunicación. Es posible que el individuo pueda conocer el objeto del conocimiento, pero solo de manera subjetiva, individual y colectiva. Es posible que la persona comunicadora capte la noticia objeto, pero lo hace de manera subjetiva, desde su ser sujeto pensante, no desde la realidad misma. Por lo tanto, no existe objetividad en la noticia. Es objetiva solo para el sujeto que capta la noticia, pero no puede ser objetiva para todos, puesto que cada sujeto capta la realidad desde su subjetividad y lo que sus sentidos pueden captar. Lo que es real y verdadero lo es solo para él o a lo sumo un grupo de personas, pero no para todos. Por lo tanto, no se puede universalizar su versión de lo que dice. Para el subjetivismo, el sujeto comunicador tiene su versión de la realidad, pero está condicionada por su capacidad perceptiva limitada. Relativismo y comunicación. Es parecida al subjetivismo, pero está condicionada por las circunstancias externas, más que por la subjetividad del sujeto. Para el relativismo sí podemos conocer la realidad, pero circunstancial, no universal, por lo tanto no se puede generalizar. Al igual que lo expuesto anteriormente, es válido para el campo de la comunicación y para los comunicadores. Un ejemplo de relativismo en comunicación es el uso de medios comunitarios locales. Para los guatemaltecos en general, las radios comunitarias solo pueden conocer lo local y todo lo que conozcan y digan conocer es válido solo para los locales, es decir, solo para los habitantes de dicha comunidad. No significa nada para los nacionales. Muchas veces escuchamos esta frase, sí, pero es relativo, es decir, está limitado solo a un radio de acción. Por ejemplo, la noticia sobre la aplicación del derecho maya que hicieron las autoridades originarias de Nevaj con un joven que intentó robar es una realidad que no puede ser conocida en profundidad a nivel nacional porque no se entendería. Tiene que ver mucho el uso del lenguaje simbólico, los cuales son convenciones o acuerdos relativos. ¿Qué significa la corrección maya para las comunidades? ¿Cuáles son los símbolos que utilizan para llevar a cabo la corrección? El lenguaje es relativo, es un conjunto de signos y códigos que solo lo entienden quienes lo conocen. Pragmatismo y comunicación. El sujeto puede conocer al objeto siempre y cuando éste sea útil y provechoso para la vida práctica. Los objetos no útiles y prácticos no valen la pena conocer. El sujeto conocente es práctico. Al igual que éste, en el campo de la comunicación, los comunicadores pragmáticos gustan de aprender
el objeto noticioso útil y práctico. Es cubrir la noticia que le va a traer ganancias y mayores volúmenes de ventas para el caso de la prensa escrita. En general, las empresas mediáticas son utilitaristas, han convertido la noticia en objeto mercancía, en especial en la mercadotecnia, disciplina que conjuga publicidad, estrategias de marketing, propaganda para el consumo. Otro ejemplo es el uso del amarillismo, llamado también sensacionalismo o nota roja, que vende la noticia, con el objeto de incrementar las ganancias de una empresa determinada. Los periódicos Al Día y El Diario se han especializado en el amarillismo pragmático. A estos medios no les interesa la forma que emplean para hacer noticias, sino los fines lucrativos. Su lema es: el amarillismo sensacionalismo se vende, es lo que la gente del común aprehende y consume. Criticismo y comunicación. Para el criticismo, el sujeto puede aprehender al objeto, pero no hay que fiarse de ello. Por lo tanto, es menester someterlo a la crítica, porque no todos los aspectos del objeto son válidos. Unos sí y otros no, pero hay que hacer una crítica rigurosa del objeto como tal. En comunicación puede entenderse como la capacidad del sujeto comunicador de aprehender la noticia o la información que le llega o va en busca de ella, pero no todo es verdad de lo que se afirma. El comunicador con espíritu y pensamiento crítico somete a la duda el objeto noticioso en sí. Un ejemplo concreto en comunicación es el programa televisivo A Fondo de Haroldo Sánchez, donde aparecen realidades de la sociedad guatemalteca que son analizadas bajo el prisma del pensamiento crítico. Es lo mejor que tiene Guatevisión. En realidad, todos los programas de radio o televisivos de análisis someten a la crítica el objeto aprehendido, solo que unos son auténticamente críticos y otros corresponden a sistemas ideológicos como una posibilidad de conocer y aprender la realidad objetiva. Haroldo Sánchez ahora tiene un radio alternativo, un medio alternativo que se llama Factor 4 y ya no está trabajando para Guatevisión Corporación Mediática. Con esto terminamos entonces esta primera parte de el tema posibilidades de conocimiento y comunicación. En el próximo video dialogaremos con los estudiantes de Ciencias de la Comunicación y conoceremos las respuestas realizadas en un foro virtual. Hasta la próxima.